I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people. President Donald Trump slamming Russian President Vladimir Putin on Sunday after Moscow launched its largest aerial attack of its three-year war on Ukraine. I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? Trump writing on social media that Putin, quote, has gone absolutely crazy. According to Ukraine's Air Force, Russia's massive, deadly overnight attack included dozens of missiles and nearly 300 attack drones. Although many of those were intercepted, officials say at least 12 people were killed across Ukraine, including children. Dozens more were injured. Trump, who spoke with Putin recently trying to negotiate a ceasefire between Ukraine and Russia, said he was very surprised about the aerial assault. We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. On social media, Trump also criticized Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who said Sunday morning that, quote, America's silence encourages Putin to continue his onslaught. Russia's air assault also came despite the largest prisoner swap of the war taking place. More than 600 Russian and Ukrainian prisoners were exchanged Sunday. Tras cumplir con su último compromiso al mando del Real Madrid, Carlo Ancelotti ya está con los pies en Río de Janeiro y la cabeza completamente en Brasil. A pesar del poco tiempo acá, el italiano ya pudo sentir que tanto trabajo tendrá para enfrentar a la marca de los aficionados y de los periodistas del país que siempre admiró. Al menos la llegada en el aeropuerto de Galeão no podría haber sido más tranquila. Estamos todos, ¿eh? Sí. Un esquema de seguridad al nivel de los esquemas tácticos que el estratega montó en su carrera fue planeado. La prensa que estaba de guardia no pudo acercarse en el desembarque. El arribo al hotel donde tendrá lugar la presentación oficial fue aún más ruidoso. Ancelotti pasó en ritmo de samba con el gorro amarillo en la cabeza para la alegría de los hinchas. Ele precisa sentir o calor do povo brasileiro. Según este hincha, él tiene que sentir el calor y el amor del pueblo brasileño. A gente quebrou paradigma. Este otro dijo que el país rompió un paradigma. Todos se han preguntado si ahora la selección va a volver a lo alto. Ahora no podemos tener dudas, tenemos que volver. Luego de su primera rueda de prensa, el nuevo seleccionador también dará a conocer aquí la lista de los convocados para los partidos ante Ecuador el día 5 en Guayaquil y contra Paraguay el día 10 en Sao Paulo. No bastará la decepcionante cuarta posición de las eliminatorias, la verde-amarela vive una crisis política aún más delicada. Ednaldo Rodríguez fue destituido como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol debido a las irregularidades en su proceso de reelección. Horas antes de la llegada del italiano, se llevó a cabo una nueva elección en la que resultó vencedor el único candidato. Samir Schaud asumió el cargo gracias al apoyo de casi todas las federaciones estaduales y pese a la oposición de varios clubes importantes del país. Él garantizó que preservará el nuevo técnico de los problemas extracampo. Y virar esa página. Al menos dentro del campo deportivo, ahora tenemos a un líder a la altura del único país con 5 títulos mundiales. Bueno, que venga el sexto, Carlito, o en buen italiano, que arrivi il sesto. Reportó desde Brasil, Dan Sister para Telearuba.